Esto de acá es una tableta gráfica y vamos a ver cómo funciona más o menos. Algo que hay que ver, que es muy interesante, es que tú vas a tener esta pluma con una tableta gráfica. Esta pluma es como que mágica o de magia negra, no sé, porque esta cosa no tiene cables, no tiene baterías ni nada, y sin embargo esta tableta sabe que tú estás trabajando con esta pluma, pero si tú agarras cualquier otra cosa no lo va a reconocer. Quiero suponer que no es magia y que son imanes lo que está reconociendo la tableta, pero pues quién sabe. Esa es una de las cosas además que yo he visto que te recomiendan mucho, no que te compres una tableta mágica, sino que te compres una que traiga una pluma que no use baterías, porque si no es más lata estar pendiente de las baterías, se empiezan a bajar y puedes tener problemas ahí a la hora de estar editando. Entonces, cuando tú lo empiezas a poner cerca de la tableta, se va a prender aquí este foquito rojo. Y si te fijas, ahí está el mouse, que bueno, el cursor en realidad es el que se va a estar moviendo. Yo no estoy tocando la tableta, únicamente con que esté por ahí cerca del área, vas a ver que ya se tiene que estar moviendo. Algo interesante es que si yo dejo, por ejemplo, el cursor acá, levanto la pluma y me voy hacia otro lado, a la hora de que lo baje, ¡pup!, automáticamente va a saltar ahí el mouse en mi pantalla y va a ir a la zona que yo deseo estar trabajando. Eso puede ser parecer una tontería, pero la verdad es que es bastante útil cuando tú estás editando. No sé, entonces no tienes que estar tú moviendo ahí sobre la tableta para desplazarte. Simplemente mueves la mano y el mouse va a estar apareciendo en donde sea que tú vayas a quererte ir. Ahora, realmente la ventaja que tienen estas cosas de las tabletas es que son sensibles a la presión. Yo aquí tengo las opciones de los pinceles, tengo prendida esta que es el Shape Dynamics y aquí está configurado para que el tamaño esté controlado por la presión. Esto significa que si yo presiono acá con todas mis fuerzotas la pluma, voy a estar utilizando el pincel de su tamaño normal, pero si yo empiezo a bajar la presión, el pincel va a empezar a cambiar de tamaño. Esto es útil a la hora de que estás trabajando. En algunas zonas, sobre todo yo lo uso con el Healing Brush, pero no es realmente, creo que a lo mejor y lo más importante. Para mí lo más importante es que son sensibles a la presión. Entonces, pero gracias a eso yo puedo estar controlando, por ejemplo, cómo va a estar pintando mi pincel. Así que voy a aprender esta opción que es el Transfer. Y entonces aquí ya está configurado y si te das cuenta aquí ya está marcando que va a estar muy fuerte en esta parte y muy suavecita acá. Eso ya te está indicando que está reconociendo o que va a reconocer que lo que tú estás trabajando o estás haciendo va a depender de la presión. Entonces, otra vez, si yo presiono aquí con todas las fuerzas la tableta, se va a estar pintando como si lo tuviera al 100%, pero conforme empiezo a disminuir la presión, entonces se va a empezar a hacer como más clarito, digamos, lo que yo estoy pintando. Esto es muy útil porque si tú estás trabajando, digamos, yo uso mucho el Dodge and Burn. Entonces, si yo quiero estar editando, por ejemplo, unas ojeras, yo lo que quiero es que vaya haciendo un efecto muy pequeño para que me dé mucha control y vaya aumentando conforme yo estoy pintando. Entonces yo lo único que estaría empezando ahí a hacer sería que empiezo a pintar la zona con la que yo quiero trabajar y poco a poco va aumentando el flujo del pincel. Todavía para tener más control yo lo que puedo hacer es ponerle un tope. Por ejemplo, aquí en la opacidad lo voy a poner como al 20%. Esto significa que por más duro que yo esté pintando en la tableta, lo más que va a llegar a pintar es al 20% y de ahí hacia abajo. Entonces entre más suavecito pues ahí casi no se nota hasta que llega al 20%. Esto me daría todavía más control a la hora de estar utilizando en zonas pequeñas o cosas por el estilo, o en zonas más bien en las que quiero que el efecto no sea tan marcado, sino que yo lo vaya controlando de a poquitos, y esto es bastante útil. Otra de las cosas que te va a ayudar mucho es que esta pluma acá tiene dos botoncitos y estos yo ya los tengo configurados para estar cambiando el tamaño de mi pincel. De manera que si yo aprieto el de este lado va a estar creciendo y si aprieto el de este lado se va a estar haciendo más chiquito el pincel. Así que si tú estás ahí de repente trabajando y dices, oh, tengo una zona muy pequeña, simplemente tienes que estar presionando aquí del lado de acá. Y ahí estuvo, ya tienes un pincel chiquito. Y si yo empiezo a presionar el del otro lado, entonces va creciendo y ahí estuvo.
Ten en cuenta que tienes que estar más o menos cerca de tu tableta, pero eso va a ser normal porque tú estás aquí trabajando y desde aquí lo quieres hacer pequeño. No te vas a alejar y le vas a estar aplastando y la tableta no va a ser no va a saber qué va a hacer porque no le está reconociendo hasta que te acercas y esta cosa se pone en rojo. Depende de la tableta, obviamente la que yo tengo tiene este foquito indicador, no sé las otras cómo estén, pero bueno, el chiste es que tienes que estar más o menos cerca de tu tableta. Y la otra cosa es que esta pluma mágica, si tú la volteas, esta cosa de acá automáticamente la va a registrar como la goma en el Photoshop. Entonces yo la volteo y ahí está, ya tengo mi goma. Yo de ahí obviamente le podría también estar cambiando el tamaño a la goma. Tú ya lo puedes estar configurando y haciendo lo que quieras, pero el chiste es que así de fácil, si tú te vas de un lado, entonces tienes la goma y volteas el pincel y ya tienes otra vez volteas la pluma y ya tienes tu pincel, y entonces eso es bastante útil a la hora de que estás editando, sobre todo si te equivocas o algo, puedes estar borrando ahí lo que sea que tú estés haciendo. Ahora, las plumas no duran para toda la vida. No sé si se alcance a ver por ahí, pero justo hasta arriba tienen una punta. Pues es como, ay, no sé, es una punta. El chiste es que esta punta, no sé si está, yo creo que está hecho como de plástico o algo por el estilo, pero se va gastando conforme tú estás haciendo y usando tu tableta y estás dándole y dándole y dándole, se va a ir acabando. Entonces tú tienes que estarle poniendo los repuestos. En mi caso, mi tableta ya venía con 3 o 4 puntas de repuesto, me parece. Pero no creas que se te acaban muy rápido. Yo ya llevo trabajando un buen rato con esta tableta y todavía estoy con la primera punta. Lo único que voy haciendo, y te recomiendo si la tienes, es que de vez en cuando le vayas dando la vuelta a la puntita para que se vaya gastando parejo, porque si no se empieza a hacer como que le empieza a salir filo, digamos, de tanto que lo estás usando, y puedes ir rayando tu tableta, que de todas maneras va a quedar medio rayada, pero vaya, para que te dure más y no vayas a tener que estar comprando una tableta cada año, ¿no? En caso de que estés trabajando con varios monitores, tampoco va a haber problema porque esta cosa es la opción de configuración de la tableta que yo manejo. Y esto debe de venir en todas las tabletas decentes. Tú aquí puedes estar seleccionando, por ejemplo, si quieres que tu tableta controle todas las pantallas, que son los dos monitores acá que tengo conectados, que nada más controle alguno de los monitores que tú tengas, o incluso tú puedes definir cuál es la parte que vayas a querer que esté controlando la tableta. Entonces, si tú te das cuenta, aquí yo tengo seleccionado todo un monitor y un cachito del otro. Esto es porque aquí el cachito que se alcanza a ver son las herramientas que yo manejo normalmente con Lightroom, que es todavía la zona donde yo tengo mis capas y mis capas de ajuste, como las curvas y cosas por el estilo, pero todo lo demás no me importa estarlo manejando con la tableta. Ahora, hay veces que yo voy a estar usando en todas las pantallas dependiendo de lo que yo esté haciendo. ¿Por qué querrías tú estar haciendo más pequeñas las partes? Por ejemplo, solo a un monitor o a una parte que tú selecciones de tus monitores. Bueno, lo que sucede es que tú estás trabajando con un área efectiva de la tableta, que es esta rojita que está mencionando, y es donde tú has visto ahí donde estoy moviendo la pluma. Entonces, cuando tú tienes áreas muy grandes, por ejemplo, 2 monitores completos, toda esa área, ¿qué diablos pasó ahí? Ok, toda esa área se está, digamos que la va a estar usando el área efectiva de la tableta, pero es mucho terreno, pues, de los monitores en el que tú vas a estar controlando en tu tableta gráfica. Esto lo que se va a traducir es que va a ser un poquito menos sensible a los movimientos que tú estés haciendo, porque lo tiene que estar repartiendo. Un área muy pequeña de tu tableta tiene que ser el área equivalente de un área muy grande con los 2 monitores. De manera que cuando tú seleccionas, por ejemplo, nada más un monitor o una sección, no tiene que estar controlando tanta área efectiva de los monitores y puede estarle dando un poquito más de sensibilidad a las cosas que tú estás haciendo. Eso normalmente yo lo utilizo, por ejemplo, si estoy trabajando con muchos detallitos, si estoy editando poro por poro con Dodge and Burn o cosas por el estilo, entonces sí necesito la máxima sensibilidad de mi tableta. Pero si estoy haciendo ajustes más sencillos o estoy moviendo imágenes de un lugar a otro, entonces le puedo poner que use todas las pantallas y no va a haber ningún problema. Una cosa más sobre las tabletas es el tamaño de la tableta.
Yo tengo la más pequeña, que es una de 4x6. No son tan grandes porque hay unas así como de este tamaño. Pero esas yo creo que más bien déjaselas a las personas que vayan a estar haciendo dibujo digital. Si tú también la quieres estar usando para estar pintando en tu computadora, entonces sí vas a necesitar una de ese tamaño, porque el área más grande en tu tableta, entre más va creciendo, tú lo que vas a poder ir haciendo es que puedes estar haciendo trazos largos, pero necesitas todo el brazo para estarte moviendo, para estar pintando y cosas así. Si tú nada más vas a estarte concentrando en las fotos, entonces realmente no necesitas esos tamaños de las tabletas. Nada más te va a estar sobrando área de trabajo, te vas a estar cansando porque vas a tener que estar moviendo mucho el brazo y al final no le vas a sacar todo el provecho a tu tableta gráfica. Las marcas que yo te recomiendo son pues las que están ahorita dominando el mercado, que son las de Wacom y las Cintuos. Las Cintuos son mejores, pero son más caras. Sin embargo, las Wacom están muy bien, son muy duraderas, son muy sensibles. La que yo tengo es una Wacom y la verdad es que me ha salido muy, muy, muy bien. Te va a ayudar muchísimo a estar mejorando tu edición, pero sobre todo el flujo de trabajo te va a ser muchísimo más eficiente a la hora de que tú estés trabajando con tus imágenes. En caso de que es la fecha que no sepas, a pesar de que hayas visto el video que es una tableta gráfica, entonces pues ya estás más allá del bien y del mal y no te puedo ayudar.